quien nos va a hablar sobre la brecha en infraestructura. Muy buenos días, agradezco a jóvenes por esta oportunidad de contarles cómo vemos el tema y en qué estado encontramos ahora las cosas. AFIN es un gremio que agrupa empresas privadas que tienen como denominador común que han firmado contratos con el Estado para concesiones a largo plazo. Son los operadores de las asociaciones público-privadas, 58 empresas asociadas, de las cuales 8 son adherentes y 50 son operadores activos. Están en todos los rubros de la actividad: telefonía, carretera, gas, electricidad, salud, internet. En primer lugar, para ponernos en contexto, según McKinsey, en un estudio que hizo hace un par de años, midió el stock de infraestructura en función del Producto Bruto de una muestra de países desarrollados o grandes que ven ahí. Curiosamente, en los extremos está Japón, que como ven tiene infraestructura por 179% de su producto, así que es un país súper equipado. Y otro gran país como Brasil tiene 16% de stock de infraestructura en términos de su producto, es decir, un país muy rico y muy grande, pero con casi ninguna infraestructura. Esos dos extremos se sacan del cálculo porque son, digamos, aberrantes en un sentido y en el otro. Y el promedio es 71%, es decir, el stock de infraestructura en esa muestra de países, Estados Unidos, Canadá, India, Alemania, España, China, Polonia, Italia y Sudáfrica, que tiene una gran infraestructura. De hecho, sea de paso, yo siempre me he preguntado ¿por qué hablan de Sudáfrica como si fuera uno de los BRICS, estos, Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica? ¿No? ¿Qué hace Sudáfrica? Porque hay una gran pobreza, tiene una infraestructura brutalmente buena, probablemente una de las mejores del mundo junto con la de Singapur, así que saquen la cuenta de la importancia de estar conectados. Esto es para ponernos en contexto. AFIN el año pasado estimó contrató un estudio que hicieron ESAM y la Universidad del Pacífico para estimar la brecha de infraestructura para la década 2012-2021. La estimamos en $88.000 millones, que equivalen en el promedio de esos 10 años, proyectando el Producto Bruto promedio a un 33% del producto. Comparado con el 71% de stock actual en los países desarrollados, digamos que estaríamos, probablemente el stock actual de infraestructura en el país puede valer ¿cuánto? 15%, como el de Brasil más o menos, pero en términos relativos al país. Quizá llegaríamos al 50% del producto si alcanzamos esto, así que tampoco estamos tocando el cielo, simplemente es un gran esfuerzo hacia adelante. Esto sirve para ponerse en contexto porque hay gente que dice que nos hemos quedado cortos o hemos exagerado, pero no tiene tanta importancia. Pero si a esto le agregáramos, porque solo incluye la línea 2 del metro de Lima, si le agregáramos las líneas 3, 4 y 5, estaríamos hablando de más o menos $110.000 millones. Por otro lado, ¿cuál debe ser el objetivo? ¿Hacia dónde vamos? Porque es bueno tener siempre una meta clara o un objetivo o un horizonte. Y para eso es bueno este gráfico que muestra cómo en 1950 Perú tenía un per cápita superior a Brasil y superior a Corea del Sur. En el año 80 más o menos, Corea del Sur superó a Perú y en el año 82 Corea del Sur superó a Brasil. Bueno, desde ese día no hemos vuelto a ver a Corea del Sur, que ahora estaba en el año, se calculó $32.000 per cápita. Y Perú y Brasil siguen más o menos donde siempre hemos estado. Así que, ¿cómo lograron hacer esto los coreanos? Bueno, pues desde el año 80 y desde un poco antes, sin parar, han invertido cerca del 6%, han crecido aproximadamente 6% anual durante 30 años.
Aquí estamos creciendo a un ritmo de más o menos 6% anual durante 10 años, así que tenemos 20 duros años por delante si queremos tratar de intentar repetir la historia, o de repente nos va mejor, porque como ahora la tecnología es inmensamente superior, de repente lo que antes en el mundo se podía hacer en 30 años, ahora se puede hacer en 20, entonces habría que ensayarlo. Pero para eso hay que tener objetivos claros, como por ejemplo hacer lo que hicieron en los países del Asia que han salido de la pobreza e invertir 6% del producto anual todo el tiempo, llueva o truene, en infraestructura. Al hacerlo se genera empleo, se genera actividad económica per se, es decir, en la construcción, pero también el impacto en la actividad económica general por la conectividad y la ganancia de productividad que genera la infraestructura y el empleo en actividades permitidas después que aparece la infraestructura, que antes no se pudieran haber hecho. Lo hemos estimado en base a la experiencia de procesos de APP recientes, no hay tantos, pero sirven para medir más o menos 30%. Es decir, si invirtiéramos, esto es para facilitar el cálculo, si invirtiéramos 10% anual en construcción y infraestructura, eso agregaría 3% anual al potencial de crecimiento de la economía peruana. Proponiendo este 6% anual, en la práctica probablemente estaríamos añadiéndole al potencial de crecimiento de 2 a 3 puntos por año. En vez de crecer a 5%, podríamos crecer a 7%. Pero es más, si no se hubiera perdido el tiempo estos últimos 2 años en el gobierno central, en que prácticamente no se ha avanzado, estaríamos creciendo ahora a 7, 7,5% con las obras en marcha, cosa que será desperdiciando la oportunidad. Ahora, este efecto perdurable de la infraestructura se debe a que cuenta con mantenimiento permanente. Eso es lo fundamental. Si no se hace mantenimiento, la inversión se pierde. Es como echarle agua a la arena e irse del lugar, lo mismo que nada. Ahora, ¿cómo lograrlo? La verdad, estamos esbozando ponerle números al tema. Porque una cosa es decir, invirtamos 6% del producto anual en infraestructura y otra cosa es ponerle números. Así que un primer enfoque sería el más, digamos, exageradamente optimista. Adjudicar estos 88.000 millones de dólares para cerrar la brecha en los próximos 5 años, 2014-2018. Y en general estimar que se van a cofinanciar al 33%, porque muchos de los grandes proyectos necesitan subsidio del Estado, como el tramo de la longitudinal de la sierra, el metro de Lima, en el mundo entero, los metros son subsidiados. Generalmente el costo de la obra unida, es decir, del túnel, es como 84% del proyecto y generalmente el equipo rodante lo 16%. Así que en el 16% está la actividad del operador privado, pero en el 84% está la mano del Estado. ¿Quién haría eso? El ritmo de adjudicaciones sería de más o menos, el ritmo de cofinanciamiento sería más o menos 5.800 millones por año, que equivale a 2.6% del producto actual. Por otro lado, por año en total para el conjunto de los 88.000 millones de dólares que constituye la brecha, supongamos que se hacen iniciativas estatales que se convierten en asociaciones público-privadas. Eso es lo que hace cooperación. Pero también se puede llegar a asociaciones público-privadas a partir de iniciativas privadas, que es lo que hace la Municipalidad Metropolitana de Lima y, como está demostrado, funciona mucho más rápido y es más eficaz. Así que habría que hacer un mix, una mezcla de ambos. Probablemente 2/3 en iniciativas estatales, luego APPs, y 1/3 en iniciativas privadas, luego APPs también. Ambas se concursan, pero una empieza de origen, el Estado quiere hacer tal cosa, se demora un siglo, y otra vez un privado presenta un estudio, se concursa y sale. Eso es mucho más rápido. La construcción, ojalá se pudiera hacer si las trabas no fueran eternas, en unos 7 años entre el 2015 y el 2021. A un ritmo de 12.600 millones por año, que es 6% del producto, justamente lo que estamos sugiriendo al momento. Y eso añadiría en ese periodo, mientras se construye y perdurablemente después, 2% anual al potencial de crecimiento del producto. Otra opción para lograr esto, porque no es tan fácil pensar que
el Estado va a invertir cofinanciando 33% de esta masa y el privado va a invertir el 67%. Con tanta traba, interés hay. Estoy seguro que aparecerían los postores si tuviera un flujo de proyectos y tiempos razonables. Una cosa que desalienta la inversión es que uno sabe cuándo empieza a interesarse, pero nunca sabe cuándo va a terminar ni cómo va a terminar. ¿Quién va a meterse en este asunto? Por ejemplo, la autoridad de China me ha comentado que debían avisarnos qué proyectos tienen en cartera para ir pensando a ver qué hacemos dentro de un par de años. Pero no puedes ir a visitarlos en enero para decirles que en octubre en un concurso. Jamás va a funcionar, excepto que puedes decir que hay interesados en el mundo entero, pero de todas maneras es una forma de hacer marketing. En esta otra opción, digamos que el Estado hace obras públicas y además por los otros, por 25.000 millones y por su parte cofinancia, repito, en este otro esquema, el segundo esquema me parece más realista, el Estado participa en la brecha de 88.000 millones con 25.000 millones, que es el 28% en obras públicas, que no son APPs. Cofinancia un 24% de estos 88.000 millones, que son como 20.800 millones, y la inversión privada participa con unos 42.000 millones de dólares, que son como el 48%. Eso es un poco más realista dada la situación actual. Al final, tendríamos que en el primer caso, en el anterior, que es el, digamos, ideal, se invertirían al año 12.600 millones de dólares, se construirían 12.600 millones de dólares al año, del 6% del producto, 2% del PDI en cofinanciamientos y 4% del producto en inversión privada. En el segundo caso, habría 1.7% del producto anual en obras públicas, 1.4% del producto anual en cofinanciamiento y 2.9% del producto anual en inversión privada. Posiblemente eso es más realista. Ahora, el modelo de APPs nos da una gran oportunidad para salir de la pobreza y poner en marcha grandes proyectos para el país. Y miren los números en la columna de inversiones, porque transacciones son venta de activos. En inversiones estaríamos dándonos, si a fin de año por inversión logra lo que está ofreciendo, y esperamos que así sea, no tendríamos por qué pensar que no. Esperan concursar en la línea 2 del metro, el tramo 2 de la longitudinal de la sierra, el Chavimochi y algún otro proyecto que se me escapa, que suman como 8.000 millones. Agregados a lo que ya se adjudicó, 2.800 millones, estaríamos hablando de más de 10.800 millones adjudicados en 2 años y medio del gobierno actual, que superan el conjunto de lo adjudicado en los gobiernos de Toledo y de García acumulados. Esto sería magnífico, pero debemos pisar tierra. Los procesos de posadjudicación son cruciales. Es decir, una vez que se adjudican los concursos, ahí empieza lo bueno, porque puede suceder que en los trámites de licencias, permisos, estudio de impacto ambiental si se necesita, consulta previa si la hubiera. Actualmente no saben a quién me va a consultar. Puede tomar tantos años que eso dure más que la construcción, y de hecho ha pasado varias veces. Ese es el tema más importante. Por eso en este aspecto sugerimos una reingeniería radical de los procesos de obtención de licencia social y de aprobación de estudios de impacto ambiental. Y reingeniería radical es una forma suave de decir que lo que actualmente se ha formulado no funciona, no hay forma de ponerlo a caminar, así que habría que hacer un estudio serio y pensar de nuevo todo, porque así como está dictado no funciona. Los ministerios del Ambiente y de Cultura, desde que se crearon, han servido para aumentar la montaña de dificultades que hay y no para promover la inversión. Una cosa es cuidar el ambiente y promover la inversión, y otra cosa es cuidar el ambiente y que nadie toque la naturaleza, y ese es el problema que tenemos. Ahora, adjudicar otro aspecto fundamental para ganar tiempo es que
Ojalá se logre, lo hemos sugerido al gobierno, creo que están trabajando en eso, pero no es nada fácil. Ustedes tienen la adjudicación del concurso, se declara un ganador y a los 2 o 3 meses se firma el contrato porque se procesa, se discute en términos. Lo que sugerimos es que a la hora de firmar el contrato le entreguen al adjudicatario, o sea, al concesionario, el contrato firmado y los permisos y licencias necesarias que puede obtener el concedente, por ejemplo, el Ministerio de Transportes. Tramita todos los permisos para una obra y se los da al concesionario junto con el permiso, perdón, junto con el contrato, con cargo que posteriormente regularice los trámites. Y por último, establecer silencio administrativo positivo en todos los trámites. Algunos trámites, aunque no lo crean, tienen silencio administrativo negativo, es decir, si no hay respuesta al término de un número de días, se considera denegado. Ni siquiera tienen que explicar. Y eso se aplica a iniciativas privadas cofinanciadas, que es pues, como un rayo paralizante. Ahora, en el país, volvamos a proceder un poquito. Los objetivos de corto plazo que sugerimos para lograr poner en marcha esta inversión: impulsar iniciativas privadas en los gobiernos regionales. Se las han encargado con inversión exclusivamente las cofinanciadas y los gobiernos regionales están más cerca de eso. Concursar las 6 líneas del metro de Lima, una por año y no cada 6 años. Y promover iniciativas privadas en los tramos de la longitudinal de la ciudad. Las iniciativas privadas son clave. La demostración más concreta de esto es la manera en que la Municipalidad Metropolitana de Lima está sacando adelante toda esta cantidad de proyectos. Y hay un fondo para iniciativas privadas cofinanciadas que se ha creado a partir del próximo año, que es un capital semilla y puede ser muy importante. Ahora, ¿cómo lograr que eso se pueda hacer? Porque es muy fácil desearlo, pero si en el país no hay consenso y si la gente no está de acuerdo o los políticos se oponen, no se va a poder. Entonces hay que construir un consenso. Actualmente en el país tenemos 3 consensos, me parece. El primer consenso es nuevo y es muy valioso que hayamos dado este paso adelante, es cualitativamente bueno. Desarrollar infraestructura mediante inversión privada en asociaciones público-privadas o en base a iniciativas privadas para conectar a los peruanos con el mercado es bueno para el país. Creo que en esto se ha logrado un consenso. Ha habido votaciones recientes en el Congreso sobre facilidades para la inversión privada en infraestructura que han tenido 110 votos a favor y 3 abstenciones. Eso es consenso. Así que y en la prensa se nota el consenso. Hay otro consenso mucho más antiguo. El Perú es un país minero dependiente y necesita diversificarse. Es la vieja cantaleta de la izquierda que desde hace décadas repite eso. El país va cambiando, pero ellos siguen repitiendo. Se necesita industrializar. Otro consenso fuerte que hay en el país es que se necesita industrializar las regiones para generar empleo, agregar valor en el país y no seguir exportando o dependiendo de materias primas. Ahora, ¿cómo salir de esta situación? Porque el primer consenso permite desarrollar, el segundo consenso genera atraso y el tercer consenso es medio soñador. Entonces, lo que proponemos es un nuevo consenso. Reconocer las cosas como son. El Perú es un país minero que al exportar minerales recauda impuestos. Cuando uno exporta minerales, saca activos que están bajo tierra, los pone en un buque, los exporta, recauda impuestos. Lo importante es qué hacemos con los impuestos. La idea es que con estos impuestos debemos invertir en activos rentables, tan o más rentables que los activos mineros, perdurables, que esto es infraestructura con mantenimiento. Y eso va a conectar a los peruanos con el mercado y hacer viable la inversión de las industrias en las regiones, sin necesidad de subsidios. Porque no tiene pues tanta gracia que la industria se vaya a instalar en Puno, en Andahuaylas o en donde sea y necesite que le bajen los impuestos o que le den tantas facilidades que el costo de ayudarlos a que puedan salir adelante supera el beneficio de lo que trae la industria. Entonces, mejor es equipar al país primero y en simultáneo y la inversión industrial va a fluir, va a aparecer en las regiones cuando sea viable, cuando el costo de transar en todo el país sea competitivo debido a la infraestructura. Ahora, para nosotros
nosotros pensamos que debemos tener un horizonte claro en 2021, que es, por un lado, la brecha que hemos estimado está estimada para la década que termine en el 2021. En el 2021 es el bicentenario y nos gustaría mucho ver un país totalmente cambiado, donde ya no haya la posibilidad de dar marcha atrás, con una clase media fuerte, más grande que la que tenemos ahora, ordenado, y con ese consenso que les acabo de mencionar, compartido por todos los peruanos. Y necesitamos energía, porque ese va a ser un cuello de botella tremendo. La inversión en energía es de muy largo plazo, y si no se planifica a 20 o 30 años, no vamos a ir muy lejos. Y un buen día nos vamos a encontrar con unos cuellos de botella que no se solucionan de un día para el otro. Entonces debemos tener metas claras al 2021, por ejemplo, y más allá en el caso de la energía, para tener suficiente oferta para abastecer la creciente demanda, porque si vamos a sostener este crecimiento de 6 o 7% anual, imagínense la cantidad de energía que se necesita. Una red articulada y desconcentrada de transporte de gas natural, y la desconcentración del crecimiento de la oferta eléctrica, que ahora está completamente concentrada en Chile. Hay que hacer desarrollos en el norte y en el sur. Por eso el proyecto del gasoducto del sur es tan importante. Es una lástima que el proyecto Puno se hubiera dejado de lado, porque en realidad podría haberse puesto en marcha, pero quizás ahora se encuentre una forma de sacar adelante el gasoducto. Por último, para el 2021 sugerimos contar con una red de transporte masivo basado en la red del Metro de Lima, que aquí quiero hacer un acápite. Hemos estimado que cada año en combustible y en tiempo perdido, en tránsito hacia y desde el trabajo o hacia donde uno vaya, por la falta de transporte masivo y por el estado de las vías y la cantidad de automóviles, se genera una pérdida para los ciudadanos, combustible y tiempo valorizado en salario, de $4.000 millones. Básicamente cada año se podría pagar una línea del Metro de Lima, o estamos perdiendo el tiempo lastimosamente. Por otro lado, la carretera longitudinal de la Sierra, que es una obra que todos dicen que hay que hacerlo, debiera articularse con tramos de penetración, de manera que tenga la longitudinal en la sierra, además conexión a la costa, para armar un circuito económico. Y eso además facilita la inversión, porque probablemente como el tráfico combinado es mayor, se va a necesitar cofinanciar menos. La longitudinal estimamos que puede estar compuesta por 7 u 8 tramos. Hay un tramo en concurso que sale este año, pero los otros 7 tramos están básicamente subestudiados o sin estudiar. Por eso es que proponemos al gobierno que se hagan iniciativas, que permitan iniciativas privadas y que los privados presenten los estudios. Y posiblemente en 2 o 3 años podrían empezar las obras o avanzarse muchísimo más rápido que si vamos por el lento camino de esperar que el Estado tenga listos los proyectos y los concursos. Básicamente hasta ahora van a concursar el tramo 2 y están planeando los tramos 3 y 4 creo para el próximo año, pero no están tan avanzados. Igualmente en la longitudinal de la selva están esperando que alguien se anime a hacerlo. Y esta combinación de redes permitiría pues conectar al país. Cuando el país está conectado, los peruanos pueden decidir qué es lo mejor para ellos, buscarse una actividad económica. Una vez un amigo me dijo: ¿para qué sirve la longitudinal de la sierra? ¿Tú crees que alguien va a llevar papas del Puno a Cajamarca para venderlas? ¿Se va a subir a un transporte para ir tan lejos a vender papas a quien ya produce papas? No, pero si alguien se sube en ómnibus y se va a otro lugar a tratar de hacer un negocio, que le vaya bien, sabrá lo que hace. Tenemos que decirle qué tiene que hacer, y que tiene que vender polos de este color o qué sé yo, ropa de baño de alpaca, como le vende Bolivia. No, esto es una broma. Y por otro lado, el Estado no va a resolver los problemas del país, más bien trae problemas al país. Eso está comprobado. Así que lo mejor que nos puede suceder es que el sector privado tenga facilidades para invertir.
basados en equipamiento, nada más democrático que una carretera, nada más democrático que electrificar un lugar que no tenía luz. Y esto es algo que usa toda la población. Entonces, la ganancia de productividad más el equipamiento y la conectividad hace que el país desarrolle. Y ese es el ritmo de crecimiento que queremos sostener. Para eso la infraestructura es necesaria, junto con la educación y la salud, naturalmente. Bueno, muchas gracias a ustedes.